soy María Cristina Milano, profesora titular regular plenaria de esta casa, desde que se crea la Facultad de Ciencias Sociales y antes, y también egresada de UBA. Me han pedido que relatara un poco la experiencia que realizamos en el Centro Universitario de Ezeiza, en el CUE, que está justamente en el penal de Ezeiza. Y bueno, quiero contar que esta ha sido una experiencia docente muy grata que desarrollamos durante 5 cuatrimestres. En principio, cuando se inicia la carrera y una vez que los alumnos habían cursado el CBC, nos piden que dictemos una materia troncal básica en la que caracteriza de alguna manera la profesión y da las primeras referencias de su historia, que fue Fundamentos de Historia del Trabajo Social 1. La dimos en el año 2013, segundo cuatrimestre. Fundamentos 2, Fundamentos de Historia del Trabajo Social 2 en el 2014. Después, como volvieron a inscribirse alumnos, la reeditamos dando Fundamentos 1 y 2, y también dimos otra materia que dicto también en esta casa, que es Dimensión Instrumental del Trabajo Social. Para nosotros como docentes esta experiencia era un desafío. Muchos de nosotros por primera vez íbamos a estar detrás de las rejas, y cuando uno está detrás de las rejas no entra y sale fácilmente. Hay que pasar requisas, exhibir documentación, dejar celulares, y a veces las requisas son particularmente duras aún con los docentes, desde preguntarnos por qué llevamos dinero hasta por qué llevamos un determinado medicamento. Bueno, estas son las cosas externas a la tarea docente, pero que también pueden constituir obstáculos, digamos, a afrontar. Nosotros teníamos que reorganizar la cátedra para simultáneamente dictarla en el penal y acá en Facultad, en sede de Santiago, el mismo día. Y lo que decidimos fue hacer un encuadre rotativo, de modo de que fueran distintos docentes, aquellos que deseaban ir, y para lo cual, digamos, para tener precisión en la continuidad de las tareas y al mismo tiempo, digamos, dar cuenta de los procesos que se iban desarrollando al interior de las aulas del penal, hacíamos semanalmente una reseña de manera de que cada uno supiera qué había pasado y qué era lo que debía abordar. En esto, por supuesto, que contábamos con la cooperación de quien coordinaba el centro universitario, Natalia Lofiego. Bueno, una primera cuestión que nos planteamos fue que fueran quienes desearan, y una buena parte del equipo accedió. Y por otro lado, nos planteábamos, cuál iba a ser nuestro comportamiento y nuestra mirada con el trabajo con aquellas personas que están privadas de la libertad, que son socialmente desvalorizadas, vulnerables, que por ahí tuvieron muy difíciles procesos de socialización y que de alguna manera son aquellos que se saben y son invisibilizados socialmente. Y en otro sentido también nos planteábamos que quizás ellos tenían experiencias de vida muy distintas, quizás más intensas, de nuestras propias experiencias vitales. Entonces, ¿cómo hacer para que de alguna manera pudiéramos desarrollar en esos contextos tan diferentes como el de la facultad y en el del penal nuestros procesos pedagógicos, y cómo, digamos, tener el mismo nivel de calidad educativa en uno y otro? Y de qué manera manejar nuestra subjetividad de modo de que no influyera, ni una situación de rechazo, ni una situación, digamos, de seducción por parte de los internos hacia el equipo de cátedra. Empezamos la actividad y luego de presentarnos como equipo, pudimos advertir que ellos tenían representaciones en torno a la profesión
muy vinculados a cuestiones represivas, justamente porque su acercamiento con trabajadores sociales tiene que ver con los trabajadores sociales que son parte del sistema penitenciario, y nos encontramos con que teníamos que romper esas representaciones que tenían respecto de la carrera. Por otro lado, permanentemente nos traían los problemas y las dificultades que plantea la vida en contextos de encierro e incluso cómo estas situaciones incidían en sus aprendizajes. Bueno, nuestra estrategia era escucharlos y permanentemente remitir esas cuestiones que nos traían como reclamos, quejas, protestas, a cuestiones más teóricas e institucionales. Nosotros teníamos sobre nuestra asignatura el desafío de darles un panorama de la profesión que permitiera identificar, o que ellos mismos identificaran si tenían vocaciones y vieran cuáles eran ellos mismos sus aptitudes para la tarea, para la propuesta pedagógica. Con relación a nuestras representaciones sobre capacidades, condiciones, etcétera, que tiene que tener un estudiante, manejamos los mismos criterios que utilizamos desde nuestra cátedra con relación al alumno de la facultad. Para nosotros, o sea, nosotros lo que evaluamos es si el alumno estudia y rinde, y evaluamos el proceso pedagógico, ese proceso educativo, y evaluamos, digamos, su rendimiento final. Así como tomamos diversas evaluaciones en cuatrimestre, prácticas, teóricas, y un final obligatorio acá en la UBA, lo mismo hicimos en la UBA filial Ezeiza, digamos. Este, mm, teníamos que ir adecuando estrategias en términos de que, digamos, bueno, allá el docente que iba tenía que en el tiempo asignado dictar teórico y al mismo tiempo práctico. Bueno, ¿con qué nos encontramos? Por un lado, además de la interpelación que nos hacían inicialmente los estudiantes, no en lo personal, sino hacia la carrera, y pienso que también nos iban midiendo profesionalmente y personalmente, nos encontramos con una población que se fue, digamos, sensibilizando e interiorizando respecto de las cuestiones de la profesión. Una de las cuestiones que siempre les marcábamos era que nos interesaba que encontraran ellos, que están privados de la libertad, un espacio de libertad en términos del espacio áulico, el espacio de la cátedra, es decir, donde había piedra libre para plantear opiniones, hacer cualquier pregunta, haciéndoles saber que siempre toda pregunta, aunque parezca demasiado sencilla, tiene muchos matices, y que a veces las preguntas más simples son las que nos hacen pensar muchísimo. Bueno, así fuimos resolviendo cuestiones, también desde la propia coordinación, en términos de que a veces hay que caminar unas 10 cuadras en el penal para llegar al centro universitario, y el servicio penitenciario no nos proveía vehículo, por lo cual a veces llovía y demás, la cosa se volvía más densa. Pero además de eso, cuanto más tarde el docente llegara al aula, menos tiempo de clase tiene el alumno. Y otros problemas que había era que a veces no los bajaban, es decir, no los llevaban al centro universitario, a veces tenían visitas, a veces tenían, digamos, que ir al juzgado, lo cual hacía en algunas ocasiones la asistencia un poco más errática. En realidad, cuando uno ingresa en el aula, bueno, para uno está frente a un sujeto pedagógico, es lo que nos pasaba a todos, y bueno, nos olvidábamos totalmente de su condición, digamos, salvo que ellos la trajeran, pero de su condición de internos. Para mí es muy rico trabajar sobre todo con adultos que traen experiencias de vida,
otras referencias que quizá el estudiante más joven no tiene, por lo cual, digamos, el espacio de interacción era particularmente grato. Yo salía siempre que iba muy contenta, y debo señalar de que ir a Ezeiza en realidad demanda mucho más tiempo que el tiempo que demanda la clase en la sede de la Facultad de Santiago del Estero. Y a veces alguno me preguntaba, eh, digamos, cómo mirábamos a los alumnos nosotros o cómo podíamos tener una buena relación con alguien que por ahí había cometido hechos que para algunos resultan muy abominables o difíciles. Yo tengo la convicción de que cualquier persona, que nadie está libre por ahí de incurrir en una conducta transgresora de la ley. Y para nosotros nunca nos preguntamos, ni creo que corresponda hacerlo, por qué estaban ahí. A veces ellos lo referían, pero sí quiero señalar, digamos, de que creo que la profesión nos dota de instrumentos, de capacitación, que nos permite de repente hacer esto que señalaban los clásicos del trabajo social, los fundantes, que es el no juzgar, el poder ponerse en lugar en el otro y entenderlo. Lo que no quiere decir no tener emociones o no tener subjetividad, ni mucho menos. Pero realmente nosotros lo que hacíamos siempre, y es lo que planteamos a los alumnos que tienen que hacer un trabajo social, es conectarse con aquello, con ese potencial que el otro tiene y tratar de, digamos, de que ese potencial se despliegue. Así que bueno, nosotros después dimos otra materia, después de dar las dos iniciales. Bueno, los convencimos a muchos, por lo visto, o adhirieron, porque en realidad uno no convence, ¿no? Pero dimos la materia de dimensión instrumental. Ahí el ayudante puso muchísima energía, muchísimo esfuerzo en el desarrollo de la materia. Y una cosa muy interesante fue que organizamos un panel porque queríamos que los alumnos o los estudiantes del Centro Universitario de Ezeiza tuvieran las mismas experiencias que tenían acá en la sede de Santiago. Entonces invitamos a referentes de organizaciones de base, de cooperativas sociales, que accedieron a ir al penal, es decir, ellos también estuvieron por primera vez detrás de las rejas, y realmente esto fue muy grato y realmente muy exitoso. No quiero dejar de señalar, antes de que, digamos, me indican que el tiempo termine, que mientras yo estaba desarrollando la actividad, me planteaba, bueno, ¿cómo va a recibir el alumno de UBA a aquellos que, digamos, que estuvieron en situación de encierro en el centro universitario? ¿Y cuál era la estrategia a desarrollar? Iba a insistir en la carrera de que había que hacerle seguimiento. Por otro lado, decía, ellos comentarán su situación, esta situación de su pasado. Bueno, me había hecho un mundo, digamos, de todo esto. Bueno, quiero señalar que los que han egresado del penal, digamos, se incorporaron a las aulas, se incorporaron de pleno en actividades estudiantiles, centros de estudiantes y demás, y ha sido muy buena digamos, la actitud de los alumnos o de los estudiantes de la carrera, que los han incluido en todo tipo de actividades, marcando como que es posible esto de que aquellos que tuvieron el pasaje por este tipo de instituciones cerradas, puedan integrarse. Esto me parece importantísimo porque creo que todos sabemos que en un tiempo de exclusión, digamos, aquellos que son más vulnerables, que han sido estigmatizados y demás, son totalmente puestos afuera. No fue el caso de los alumnos del centro universitario, a los que encontramos después por ahí en una combi yendo al penal, y creíamos que iban a visitar a sus excompañeros. Para esto no, iban a
realizar tareas, digamos, de capacitación con compañeros que estaban en otra unidad carcelaria. Creo que esto es muy importante. Para nosotros es un placer, una satisfacción. Yo guardo un profundo cariño por los internos con los que tuve conexión, digamos, durante la tarea docente, y me parece importante que, digamos, demos este mensaje a la sociedad, porque lo que necesita alguien que ha pasado por este tipo de experiencias, a veces por un desborde emocional, a veces bueno, por situaciones vivenciadas durante su trayectoria vital, que lo condujeron a tener algún determinado tipo de problemas, sean considerados y sean incorporados. Esto es lo que marca la Constitución y este es nuestro deber como docentes.